Comenzamos Fútbol como Cancha y le agradecemos al profesor Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, que va a conversar con nosotros en este momento y va a ser su primera conversación con un medio de comunicación y le agradecemos que sea en RPP. Profesor Fossati, muy buenas tardes, bienvenido a Fútbol como Cancha de RPP, lo saluda Jesús Arias, ¿cómo está? Buenas tardes, Jesús, buenas tardes para todo el equipo y buenas tardes para todos los oyentes, especialmente para los hinchas de Universitario. Ustedes saben, y esto lo quiero dejar claro también, que Universitario tiene una persona encargada de la parte de prensa y bueno, digamos que yo sigo sus lineamientos, no es que yo quiera hacer excepciones para un lado o para el otro. No, eso quedó absolutamente claro, profesor, y le agradecemos además que se realice la aclaración respectiva. Profe, ¿qué sensación de estos primeros días con Universitario, dentro de todo lo que constituía un reto, que usted ha tenido muchos en su carrera, pero que en este caso lo involucra con Universitario y ahora ya en fase de grupos de la Copa Sudamericana? Sí, he tenido, como tú decís, a lo largo de mi extensa carrera ya, un montón de retos. Parecido a este no recuerdo, en el sentido de que teníamos que jugar una final, conociendo por dentro un poco al plantel el viernes pasado, cuando asistimos al entrenamiento. El sábado en el entrenamiento teniendo algún tipo de injerencia inclusive, pero solo se entrenó pelota quieta. Y por supuesto que con el máximo de los respetos al profesor Araujo. Y el domingo en el partido, hablando alguna cosa antes de empezar, después por lo que habíamos visto de los videos, ¿no? Y después en el intervalo también, pero en cancha y ya como entrenadores, solo entrenando desde el lunes, y a eso me refería cuando decía tener que jugar una final con 3 días previos de entrenamiento. Después de salir de un partido tenés que tener cuidado con la parte física. El partido del domingo exigió un esfuerzo grande, no solo por el rival, sino por la hora que se jugó, con un calor importante. Entonces teníamos que trabajar, lo necesitábamos, pero también teníamos que tener el buen tino de saber llevar la intensidad de los entrenamientos. Y por eso también apelamos al otro tipo de entrenamiento, que es el teórico, con charlas y bueno, para de esa forma aprovechar las horas que teníamos, insisto, previo a jugar una final. Y bueno, no puedo más que estar feliz de cómo respondieron los jugadores. Y eso habla de que hay un plantel que no nos equivocamos cuando dijimos vamos a asumir el reto, vamos a asumir el desafío porque hay plantel para hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado también me gustaría resaltar que si es un plantel disciplinado, si es un plantel concentrado, atento, que trabaja en serio, eso también es mérito del cuerpo técnico anterior, ¿no? Así que está bueno recordarlo. Estamos conversando con el profesor Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes. Alan Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tanque, ¿cómo te va? Un abrazo fuerte para los oyentes. Profesor Fossati, un gustazo tenerlo en el programa. ¿Cómo se hace para que en 2 o 3 días de conversación y de entreno en la cancha se pueda cambiar de línea de 4 a línea de 3? Sí, si me lo preguntabas hace 15 días, si usted agarra un equipo y está habituado a jugar con línea 4 y ¿usted se animaría a pasar esa otra idea en 2 días? Yo te diría que no.
después vas viendo las características de cada plantel. No preciso repetir, acabo de decirlo, que lo vi un plantel muy concentrado. Yo lo vi un plantel que quiere mucho, quiere de verdad. El tema que me parece que no estaba tan claro es que también pueden de verdad. No es solo que quieren, sino que pueden. Y bueno, ahí nos atrevimos a hacer alguna modificación que en realidad entiendo que haya sorprendido porque, repito, esto es prácticamente demasiado riesgoso, pero tampoco es que hayamos hecho algo loco. A ver, que Aldo pase a jugar de zaguero. Aldo llegó a jugar de zaguero hasta en la selección peruana. Que Andy pase unos metros atrás y desarrolle una función un poco diferente a lo que venía realizando, pero que también es por la banda. La diferencia es que de wing o de extremo muchas veces pasás a volante y en algunos momentos también pasás a ser lateral. Bueno, esto es al revés. De lateral pasaba a ser volante y por momentos delantero. Pero no se lo pedimos a Fossati que hiciera eso. Se lo pedimos a Andy Polo, que es un jugador de mucha trayectoria, un jugador inteligente, un jugador que está muy bien físicamente, lo habíamos visto ya en el partido contra Melgar. Entonces por eso nos atrevimos, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado que entrenándolo el poquito tiempo que lo entrenamos, lo que el equipo nos transmitió es que se sentían cómodos, porque hay una cosa que siempre tenemos en cuenta, ¿no? Vos podés tener una idea que puede ser muy buena, pero si el jugador no está cómodo en esa idea, mejor no la hagas, sí, porque no va a salir bien. Y en ningún momento los jugadores nos manifestaron con actitudes o con gestos o lo que fuera, que estuvieran incómodos. Ese jugador cómodo, teníamos que ir a la pausa, pero una pregunta más y luego vamos a ir a la pausa, profe. Ese jugador cómodo fueron todos los 11 que saltaron a la cancha, pero el que más cómodo vi fue a Piero Quispe. Qué partido que se metió Piero, ¿no? Sí, realmente fue... No, yo no digo que sea el mejor, pero porque no me gusta resaltar. Para mí hubo, como tú decís, un rendimiento general de 6, 7 puntos para arriba. No hubo ninguno por debajo de ese puntaje, desde mi punto de vista. Pero Piero creo que, lo decía ayer, claro que lo que todos resaltan es la técnica y la decisión que tiene para ir con la pelota, etcétera. Todo lo que hace con pelota. Bueno, ayer con un determinado orden, que fue lo que tratamos de inculcarle, para que después tuviera libertad en el orden, pero con ese orden fue uno de los jugadores, fíjate vos este detalle, ¿no? Fue uno de los jugadores del medio campo que más pelotas recuperó. Profesor. Y eso me parece que habla de que es un chico que el techo lo tiene lejos todavía. Estamos conversando con el profesor Jorge Fossati. Profe, necesitamos ir a la pausa. ¿Podemos ir a la pausa y volver en unos minutos y seguir conversando con usted? ¿Puede ser? Sí, que no sea muy larga la pausa. No se preocupe, profe. Haremos todo lo posible. Estamos con el profe Jorge Fossati, técnico de Universitario en Fútbol como Cancha. Pausa y de inmediato volvemos.
2 de la tarde con 20 minutos, continuamos en Fútbol como Cancha y estamos con el profesor Jorge Fossati, a quien le agradecemos mantenerse en la comunicación. La pregunta corresponde ahora a Paul Pérez. Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Un saludo para todos los oyentes, para el profesor Fossati, agradeciéndole por su tiempo. Lo saluda Paul Pérez. Profesor, mucho se ha hablado en los últimos días sobre la pretemporada y el estado físico de Piero Quispe. Y creo que, para no irnos de la línea en la que terminábamos la conversación antes de la pausa, ¿cómo lo ha encontrado físicamente a Piero Quispe? ¿Cómo lo ha encontrado futbolísticamente a Piero Quispe? ¿Se nota un futbolista que viene bien, que ha hecho una buena pretemporada, o un futbolista que todavía le falta? No, como te digo, no con Piero, sino en general, nosotros somos de siempre tratar de potenciar más al joven. Cuando tenés en tus manos pibes con las cualidades de Piero y de otros que tenemos en el plantel, no podés conformarte con dejarlos en el nivel que están. Yo no lo vi mal físicamente, yo lo vi bien ya el domingo pasado. Me parece que hay un aspecto que ayuda no solo a Piero, sino a cualquier otro futbolista y al equipo en general, que a veces la ansiedad, a veces el nerviosismo te lleva al desorden. Cuando corres desordenado, seguramente te vas a cansar más rápido y seguramente vas a rendir menos. Y con todos, pero especialmente con Piero, lo que más insistimos fue eso, ¿no? De que fuera ordenado y que esa impronta que él tiene la desarrollara de 3/4 de cancha para arriba, que no se desgastara usando la técnica y la habilidad que él tiene con la pelota de mitad de cancha para atrás, donde va a ser víctima seguramente de faltas, va a tener muchos jugadores alrededor. Y bueno, me parece que esos detalles contribuyen a que su rendimiento físico estuvo muy bueno, pero tiene que seguir creciendo él y todo el equipo. Hay un montón de detalles no un montón, pero varios detalles que tenemos que ir puliendo, ¿no? Uh-huh. Profesor, usted en la primera conferencia de prensa, en su presentación, dijo que lo ideal era que el capitán no sea el arquero. Y en Universitario de Deportes, el arquero es el capitán desde hace mucho tiempo. Ayer apareció por primera vez Aldo Corso como capitán cuando estaba José Carvalho en el arco. ¿Cómo tomó José Carvalho esta decisión y cómo eligió? Y si lo eligió usted o los compañeros, lo de Corso. No, a ver, por ahí tenemos un concepto diferente de lo que es un capitán adentro de la cancha. A mi gusto y de acuerdo a mi experiencia, en un plantel generalmente hay varios referentes, más de un líder, y eso no es algo que vos te adjudicás, sino que el propio grupo te lo da. Ni que hablar que yo valoro mucho lo de José, y bueno, por suerte lo dije en la primera conferencia de prensa cuando yo ni siquiera estaba a cargo todavía del equipo. No tiene nada que ver esto con José Carvalho directamente, sino con la filosofía que yo tengo, porque aparte, como lo dije, yo fui arquero, fui 20 años arquero y muchos de esos años fui capitán. Entonces, nada, por eso preferí que sea un jugador de cancha. ¿Cómo lo tomó José? Perfecto. Como el líder de verdad que es. El líder no necesita una faja de capitán.
El líder es porque es. ¿Y por qué elegí a Aldo? Porque es un referente, es otro de los referentes del plantel, eh, que ya fue capitán, inclusive. Y, y bueno, al natural, yo no le doy tanta importancia como por ahí otras personas le pueden dar. Insisto, los líderes en un grupo, o los referentes, nunca hay uno, siempre hay más de uno, y no interesa si tiene la faja de capitán o no. Eso es para trabajar como capitán en los 90 minutos de juego. Ahora, el lugar de José dentro del grupo, él lo sigue ocupando, y lejos de separarlo de ese lugar, al contrario, lo voy a motivar para que él siga en ese rol de ser uno de los referentes del plantel. 2:27 estamos conversando con el profesor Jorge Fossati, técnico de Universitario, después de lo que ha sido la victoria de la U ante Cienciano. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Sí, buenas tardes, profesor. Le saluda Andrea Closa. Felicitaciones por la victoria el día de ayer. Se viene ahora un partido importante por el torneo peruano ante Binacional en Cusco el día lunes, y quería consultarle si su intención es seguir afianzando este sistema, seguir jugando con línea de 3, inclusive en la altura de Cusco. Esto lo vamos a ir definiendo con las horas. Tengo que ver la recuperación de los futbolistas. Seguimos contra el reloj. La idea nuestra es que ayer jugamos el partido más importante del año, pero fue ayer y eso es pasado. Entonces, ahora ya con los futbolistas acá en el hotel, ya sacamos las conclusiones del partido de ayer, y desde ya nosotros como cuerpo técnico estamos trabajando pensando en el partido del lunes. Sabemos lo que es Cusco, sabemos, o vamos a empezar a saber bien con más detalles lo de Binacional, porque vamos a ver videos esta tarde, y después vamos a ir definiendo el plantel. Te repito, primero el plantel y después el equipo, una vez que nos reunamos mañana y veamos el estado de cada futbolista. Hoy vos tenés a Cabanillas afuera, pero bueno, mañana veremos. En una de esas mejora y puede estar. En principio no va a estar, pero veremos. Y lo demás veremos también, el tipo de recuperación. Lo único que sí te aclaro es que, yo no considero, por lo menos, que un sistema sea más o menos ofensivo o defensivo que otro. Lo que considero es que los que lo hacen ofensivos o defensivos son los jugadores que utilizás, y la idea en general. Para mí eso es lo más importante, la idea de cómo vas a jugar. Y después, si lo distribuís de una manera o de otra, es importante, pero no es lo más importante. Así que vamos a ir definiendo de acá hasta el lunes, y te adelanto que si ya lo tuvieras definido tampoco te lo diría. Profesor, ¿y cómo va esa relación con la hinchada? Vimos, de todas maneras, el triunfo, por supuesto, ayuda mucho, pero al final del partido vimos que incluso usted alzó los brazos y todos los hinchas presentes en el estadio, se llenó el Monumental, le aplaudieron. Ha hecho clic rápidamente con el hincha de la U, ¿no? Digamos que respondía a los gritos
a los aplausos de ellos y bueno, yo los saludé. No pretendo ganarme el protagonismo de nada, no pretendo pararme adelante en la foto cuando ganamos. Y eso, de nuevo, lo que hablaba de los líderes, ¿no? No es algo que vos tenés que buscar, sino es que la gente te lo da, ¿no? El lugar de ser querido por la hinchada o no. Eso es un lugar que la gente decidirá si a criterio de ellos lo merezco, ¿no? 2:31. Profesor Jorge Fossati, quería consultarle porque es la primera oportunidad que tenemos de conversar. ¿Usted recibió alguna información de parte del profesor Gregorio Pérez, por ejemplo, que es uno de los profesionales que ha trabajado en Universitario y que además ha dejado una muy grata impresión? ¿Tuvo oportunidad usted de conversar con el profe Gregorio Pérez? Sí, lo hicimos, pero un poco a las apuradas, porque en realidad nosotros definimos nuestra llegada acá el jueves de tarde y vinimos el viernes, ¿no? Ya habíamos conversado algo con Gregorio, sí. Tenemos una muy buena relación de amistad con él. Primero y antes que nada, él me habló muy bien de la institución en sí. Y bueno, después tiramos algunas cosas así, tácticas con él, con Adinolfi, con el propio Álvaro, y no me quiero olvidar de ninguno, pero con algunos, claro, tratás de ir adelantando el camino y profundizando en cómo es el club por dentro, el plantel, etcétera. Y bueno, tenemos la suerte de tener muy buenas relaciones en el fútbol y bueno, Universitario no solo en los últimos tiempos, sino que se ha caracterizado históricamente por tener uruguayos, así que tenemos a quién recurrir. Profesor Fossati, muchas gracias por estos minutos para Fútbol como Cancha y RPP. Le agradecemos el haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande y repito nuevamente mi saludo muy afectuoso a toda la afición deportiva del Perú, pero especialmente al hinchado Universitario. Chau, chau. Gracias. Estuvimos con el profesor Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes.